Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por aguantar estas horas tan adversas en nuestras intervenciones. La verdad es que es un placer participar en este tipo de encuentros interdisciplinares o entre la filosofía y la ciencia social. Suelen ser bastante estimulantes, digamos, para salir de nuestros marcos cotidianos o más habituales. Y lo habitual cuando me invitan, digamos, desde filosofía es que yo saque el filósofo diletante que llevo dentro y me aventure en especulaciones que de otro modo pues no puedo hacer. Pero hoy voy a hacer justo lo contrario. Hoy me he propuesto interpretar el papel de científico social, positivista, empirista, centrado en los datos, un poco como un personaje de una novela de Tom Sharpe que se pega toda la novela gritando los hechos, ¿no? Reclamando pues, atención a la observación empírica, en parte con la idea de contrarrestar, digamos, el tono que yo esperaba que iba a ser, digamos, predominante filosófico. Luego me he dado cuenta en la mañana que el tono ha sido más bien sociológico, con lo cual mi apuesta igual ha sido un poco fallida y va a redundar en algunas cosas o en algunos enfoques, perspectivas que ya han aparecido por la mañana, pero no tenía tampoco tiempo de cambiar de plan, así que seguiré con este. El punto de partida de mi intervención es la conexión entre auge del autoritarismo y crisis de la clase media, que era uno de los leitmotiv, digamos, del Call for Papers. Y más en concreto, me gustaría partir de una interpretación posible, frecuente, extendida, según la cual el auge del autoritarismo sería la expresión política de la crisis de la clase media. O, dicho de otro modo, que la crisis o la clase media en crisis sería el origen, la base social del autoritarismo rampante, ¿vale? Esta interpretación es intuitiva y es familiar. Es intuitiva porque, de algún modo, podemos imaginar que la ansiedad provocada por la inseguridad y la incertidumbre económicas de la clase media, pues en un contexto de cambio social acelerado, pues puede canalizarse, ¿no?, a través de una reacción político-cultural en clave autoritaria, conservadora, populista, etc. Y es familiar porque, de algún modo, nuestro referente de hace un siglo, del fascismo de hace un siglo, pues nos muestra cómo en aquel entonces fue la pequeña burguesía una de las bases sociales fundamentales del fascismo, ¿vale? Entonces, no es una interpretación descabellada. Sin embargo, por mucho que sea familiar e intuitiva, voy a sugerir que es falsa, ¿vale? Que es falsa. Voy a hacer esto con cierta seguridad, con una serie de gráficos con la que igual os abrumo en exceso, intentaré controlarme. Y a continuación, será la primera parte de mi intervención. A continuación, la seguridad, incluso la vehemencia, centrada en los datos, por supuesto, dará paso a un tono más especulativo, tentativo. Voy a plantear una interpretación alternativa presente en la literatura científico-social y sus problemas, ¿vale? Y ya por último daré una pincelada de cómo creo que podrían solucionarse esos problemas, ¿vale? Entonces, para digamos, poneros sobre aviso, mi intervención tiene dos partes, una más extensa y una un poco más breve, más tentativa. La seguridad de mi intervención irá de más a menos. La evidencia empírica dará paso a la especulación. Antes de entrar en materia, debo aclarar mínimamente de qué hablamos, o cuando hable yo aquí, de clase media. Ya ha salido en la mañana ese debate. Bueno, voy a dar mi punto de vista. Lo voy a explicar, digamos, de qué herramientas me voy a valer a continuación. Es cierto que la clase media es un concepto escurridizo, como también decía el Call for Papers, confuso, da pie a malentendidos, pero contamos con 50 años de contribuciones en sociología, fundamentalmente, pero también en otras ciencias sociales, acerca de cómo entender las clases, la clase media en particular. 5 puntos esquemáticos. Para evitar las frecuentes confusiones semánticas sobre qué es realmente la clase, que no creo que es una pregunta acertada, quizás mejor pensar la clase no como un sustantivo, sino como un adjetivo. Hablar de estructura de clase, composiciones de clase, basadas o alrededor de intereses de clase, por un lado, y por otro lado,
de identidades de clase, conciencia de clase, ideología de clase, actores políticos de clase. Digo esto porque no voy a extender, pero creo que de otro modo nos enredamos en debates que tienen una dimensión terminológica bastante grande y que nos impiden entender bien de qué estamos discutiendo o en qué no estamos de acuerdo. Segundo lugar, creo que es mejor... Yo voy a hablar de estructura de clase y de posiciones de clase, básicamente. Digamos, del aspecto, por así decirlo, objetivo, material de la clase. En segundo lugar, creo que es importante o es más interesante pensar la clase en términos relacionales, de relaciones de clase, no de posición en un gradiente de ingresos o de estatus, aunque también habla de estatus. En tercer lugar, desde este punto de vista sociológico relacional, lo habitual en sociología, como en parte ya ha comentado Modesto, es distinguir a las nuevas clases medias de las viejas clases medias. Básicamente, yo sí creo que tienen algo en común las nuevas clases medias y la clase media que justifica que mantengamos ese término dentro del bagaje conceptual de la sociología o la ciencia social o el debate político. Lo que tienen en común es que son posiciones ventajosas respecto a la clase trabajadora y en el caso de las nuevas clases medias, las clases medias asalariadas, son ventajosas básicamente porque se poseen dos tipos de recursos valiosos. La autoridad en los procesos productivos y el saber experto o la cualificación. Entonces, el control o la posesión de esos dos recursos da muchas ventajas en los procesos sociales y configura identidades, comportamientos, experiencias, horizontes, etc. Esta posición ventajosa que otorga, paso al tercer punto, la autoridad y la cualificación de saber experto se relaciona con otros recursos como el capital cultural, el capital social o con activos, como comentaba Manuel, como la vivienda o activos financieros. Es decir, se podría complejizar mucho más esta definición tentativa de clases medias o nuevas clases medias. Pero para mi intervención no es necesario, ¿vale? Digamos que no... Permíteme que me quede aquí. Pero hay todo un campo, podemos estar horas y horas hablando de cómo refinar mucho más esa caracterización de las clases medias. La sociología ha desarrollado múltiples esquemas para analizar empíricamente las clases media, la clase trabajadora. No me voy a detener en ellos más que lo necesario, digamos, para mi argumentación. Pero el punto que quiero subrayar es que estos esquemas son como mapas, como instrumentos, y podemos valernos de ellos con mucha flexibilidad teórica, sin comprometernos con ninguno de ellos, pues, por el hecho de situarnos dentro de la tradición marxista, no tenemos por qué renunciar a utilizar ciertos esquemas construidos en la tradición weberiana, ¿vale? Creo que hay que ser prácticos o pragmáticos para utilizar estos esquemas. Yo, de hecho, voy a utilizar dos esquemas, insisto, como instrumento, como medio para desarrollar mi argumentación. El primero es un esquema que distingue cuatro grupos: clase media alta, clase media, clase trabajadora cualificada y clase trabajadora no cualificada o descualificada. Y ahí tenéis ejemplos de ocupaciones en tres sectores que caerían dentro de cada uno de los cuatro grupos, ¿vale? Pero no es muy importante, digamos, los ejemplos, es únicamente presentar qué esquema utilizaré en primer lugar. Y en segundo lugar, utilizar este esquema un poco más complejo que explicaré luego. No puedo explicarlo ya. Mejor. Distingue en la parte izquierda, en la parte en mi derecha, digamos, en vuestra izquierda, a la vieja clase media, empresarios o sobre todo profesiones liberales, abogados, dentistas, arquitectos por cuenta propia. La pequeña burguesía o la vieja clase media de pequeños empresarios y autónomos, oficios por cuenta propia, pequeños comerciantes. Y en las tres columnas de vuestra derecha tenemos a las nuevas clases medias, en la parte superior. Y en la parte inferior, a la clase trabajadora hay una clase intermedia de empleados de oficina, clerks, que en su momento se consideraban como empleados de cuello blanco, podían ser clase media, en la actualidad caerían quizá más dentro de la clase trabajadora. Lo importante
es que esta clasificación introduce una distinción según la lógica del trabajo que es relevante para los comportamientos políticos, que es en parte lo que nos convoca hoy aquí. Y distingue entre tres lógicas o tres grupos: directivos y gerentes, profesionales técnicos, profesionales socioculturales, cuya vida laboral gira en torno a lógicas completamente distintas, ¿no? En el primer caso, la autoridad y el poder en la organización; en el segundo caso, el saber experto técnico en el proceso productivo; y en el tercer caso, la interacción cara a cara con usuarios, sean pacientes, estudiantes, personas que reúnen servicios sociales, etcétera, etcétera. ¿Vale? De algún modo, esas lógicas se reproducen en la capa inferior. No sé si veis los nombres, ¿sí? Si no los leo. Y en cursiva, más pequeñito, no lo leeréis, son oficios o ocupaciones que caen dentro de cada categoría. Pero, bueno, esto no me parece muy importante, salvo para que se entienda lo siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, puedo volver a esta clasificación, explicarla mejor, pero en principio creo que no es necesario, ¿vale? Sí, una última distinción. En la clase trabajadora se distingue entre obreros industriales y trabajadores de servicios, ¿vale? Por un lado, pues la clase obrera tradicional, industrial, que todos tenemos en la cabeza, en el inconsciente, ¿no? Mecánicos, soldadores, maquinistas, ensambladores. Y por otro lado, lo que a veces se llama proletariado de servicios, pues camareros, dependientes comerciales, conserjes, etcétera, etcétera. Vale. Bien. Pasemos, pues, tras esta aclaración conceptual y la presentación de los esquemas empíricos, a desmontar los mitos empíricos en torno a la deriva autoritaria de la crisis de la clase media. El primero: según una creencia muy extendida, la clase media está en crisis, ¿no? No lee la prensa, lee los informes de la OCDE, lee ensayos de sesudos escritores franceses y esa es la imagen que sacan claro, ¿no? Como dice el subtítulo de un ensayo de Christophe Guilly, no sé cómo se pronuncia, que se llama No Society, estaríamos ante el fin de la clase media occidental. Casi nada. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, para empezar, la crisis de la clase media se puede referir a dos cosas. Una, que la clase media esté menguando, empequeñeciéndose, y otra, que la clase media se esté empobreciendo, que haya sufrido una pérdida de ingresos, ¿vale? Vale, pues voy a intentar convenceros de que ambas cosas son falsas, ¿vale? Aquí tenemos el tamaño de los cuatro grupos de los que os he hablado antes: la clase media alta en azul oscuro, la clase media en azul más claro, la clase trabajadora cualificada en granate claro y la clase trabajadora no cualificada en granate oscuro casi rojo. Y lo que se observa, para una muestra de Alemania, España, Francia, Polonia, Estados Unidos y Reino Unido, es que en realidad ha habido una expansión de la clase media, en particular de la clase media alta, y un retroceso de la clase trabajadora, en particular la clase trabajadora no cualificada, ¿vale? En las últimas décadas. Y eso no parece que haya cambiado en los últimos 10 años, ¿vale? Entonces, si damos por buena la clasificación inicial, desde luego el diagnóstico de clase media está desapareciendo, en términos cuantitativos, no es cierto, ¿vale? Esto se podría matizar, pero no tengo tiempo, ¿vale? Voy a utilizar esta coletilla para varias veces. Esto se podría matizar, pero no tengo tiempo porque no tengo tiempo, y por centrarme en mi argumento y luego puedo responder a las matizaciones o críticas. Ahora bien, alguien podría decir, vale, no está menguando, pero está perdiendo poder adquisitivo. Se ha visto golpeada por las crisis, ¿vale? ¿Ha perdido poder económico la clase media? Pues podemos decir que tampoco. Aquí vemos la evolución de la renta del trabajo en los hogares por clase social. De nuevo, azul oscuro, clase media alta; azul claro, clase media; rojo claro, clase trabajadora cualificada; y rojo oscuro, clase trabajadora no cualificada. Y lo que vemos es que las clases medias, de edad media, tal como hemos definido antes, no han empeorado, salvo en el caso del Reino Unido, salvo casos puntuales también en España con
con la crisis pero la pauta general es que han mejorado. Y lo que se observa es un estancamiento, que a veces es una caída de los ingresos de la clase trabajadora, sobre todo la clase trabajadora no cualificada. ¿Vale? Entonces, digamos, esto nos deja con que la idea de que la clase media está en crisis, al menos si entendemos la clase media como posiciones de clase media en la estructura de clase, esa idea no se sostiene empíricamente. Como resumen Mouat y Oesch, en el trabajo del que se ha extraído estos dos gráficos, la gran perdedora económica de las últimas décadas no ha sido la clase media, sino la clase trabajadora. Pasemos ahora al segundo mito empírico. La clase media es el bastión del resurgir del autoritarismo. ¿Es cierto? Bueno, ya lo ha sugerido antes, lo ha dicho antes Modesto, pero yo lo voy a decir, voy a insistir en ello, ¿no? No. La clase media no es el bastión del resurgir del autoritarismo, aunque es cierto que este no admite más matices que el anterior. El problema para desarrollar esta idea, que también lo ha señalado Modesto, es que es un error, es una reducción desaconsejable hablar de clase media en singular. Y es conveniente, como comentaba, distinguir diferentes clases medias y en particular, yo creo que esto es un buen esquema, es sencillo, distinguir a directivos y gerentes con una orientación más conservadora, más liberal en lo económico, con profesionales socioculturales que tienen una orientación más hacia la izquierda, más progresista, etcétera, etcétera, y otros grupos, ¿no? Si tomamos como indicador del resurgir del autoritarismo el voto a la derecha radical, y entiendo que esto es una petición de principio y en partes pues choca con lo que nos pedía al principio de la mañana Zamora, ¿no? Pero démoslo por bueno, digamos, como un indicador aproximado, ¿no? Pero insisto que es problemático. Si tomamos el voto a la derecha radical o a la extrema derecha como un indicador de autoritarismo, nos encontramos con que este gráfico representa el voto a partidos de derecha radical en Austria, Noruega, Dinamarca y República Checa, creo recordar. ¿Vale? Entonces, tenemos a los grupos, a las clases que he señalado antes, en amarillo la vieja clase media, en azul la clase trabajadora y en verde la nueva clase media. Bien, aunque no se ve muy bien, os lo resumo. El grupo o la clase que más está sobre representada en el voto a estos partidos de derecha radical es la clase obrera industrial, la vieja clase obrera. Seguida en parte, según países, por trabajadores de servicios, como Noruega, por pequeños empresarios y autónomos, como en Noruega, Checoslovaquia y Dinamarca, y en parte, en algún país, por empleados de oficina. Entonces, el grueso, digamos, el bastión de esos partidos es la clase obrera industrial y, de algún modo, la vieja clase media. ¿Vale? De hecho, la nueva clase media es la que más se ve infrarrepresentada en el voto de esos partidos. Directivos y gerentes, profesionales técnicos y, sobre todo, profesionales socioculturales. De hecho, si uno ve quién vota a las fuerzas opuestas a la extrema derecha, que sean las fuerzas, digamos, de nueva izquierda, pues su bastión son los profesionales socioculturales, ¿no? Ahí, bueno, estoy un poco abundando en lo que ya ha comentado Modesto, no es necesario repetirlo, aquí de nuevo es toda la representación. De modo que la imagen de que la clase media está detrás del resurgir del autoritarismo, yo creo que es desencaminada y que, aunque admite matices, no se puede sostener. ¿Vale? ¿Dónde nos deja esto? ¿Cómo podemos entender, digamos, el comportamiento político de estas clases
respecto al autoritarismo y en particular la derecha radical. Bueno, la explicación, por así decirlo, convencional en ciencia política y sociología política podría resumirse con este cuadro que dibuja un escenario político en torno a dos ejes. Primero, el eje, digamos, derecha-izquierda tradicional, en torno al conflicto distributivo, entre posturas más pro-socialistas, más pro-capitalistas, más pro-intervención del Estado redistributiva, más pro-libre mercado. Y en segundo lugar, un eje podemos decir, cultural, que distinguiría entre posturas más libertarias, suelo traducirlo sin ofender a nuestra noble tradición anarquista, como liberales, quizás, cosmopolitas, y por otro lado, posturas más tradicionales, autoritarias, nacionalistas, como queramos. De algún modo, estos dos ejes se hacen eco de una distinción canónica en sociología que debemos a Ronald Inglehart sobre valores materiales y posmateriales, con todos sus problemas, ¿no? Pero ahora pasamos a sus problemas. Antes de llegar a sus problemas, que no sé si se ve bien el cuadro, el gráfico, pero básicamente tendríamos a una nueva clase media en la parte superior, en posturas liberales en lo cultural, y hacia la izquierda en lo económico, o hacia la derecha en lo económico, según sean profesionales socioculturales o managers. Una clase obrera orientada a la izquierda en temas económicos sociales, pero más tradicional. Y una vieja clase media de pequeños empresarios y autónomos más pro libre mercado y más tradicional, vamos a decir, más autoritaria en términos culturales o sí, el eje cultural, por así decirlo, ¿no? Y en el medio, más o menos, una entidad mítica que son los empleados de oficina. Y luego tenemos a tres fuerzas políticas: la izquierda, la derecha tradicional o centro-derecha y la izquierda radical. La novedad de la aparición de la derecha radical es que imprime un giro tradicional, autoritario, conservador en temas culturales, pero a su vez intenta captar a la clase obrera industrial, ¿vale? Intenta atraerla, digamos, intenta desplazar el debate hacia el eje cultural para ganarse el apoyo de la clase trabajadora tradicional. Aquí tenemos, bueno, esto es el mismo gráfico, pero con los datos reales de una docena de países. Hay que decir que España es una excepción en este caso, porque nuestra derecha radical no ha logrado, al menos por ahora, un apoyo sustancial de la clase obrera industrial, en parte por diferentes motivos, ¿vale? Bien. En cierto modo, este cambio en el conflicto político, este desplazamiento de ejes, ya venía un poco, aparecía, digamos, en un libro clásico, el Thomas Frank de ¿Qué pasa con Kansas? Venía a decir como que la derecha metía la agenda cultural como un cebo para ganar el apoyo de los trabajadores al Partido Republicano. Yo creo que es una caracterización un poco instrumentalista, un poco simplona de esta transformación, ¿no? Una transformación más profunda que tiene que ver con, bueno, es más profunda, digamos, me dejo. El papel de positivista que me he decidido interpretar esta tarde es difícil no quedar obnubilado por la parsimonia de este cuadro. Yo lo miro y digo, aquí está todo prácticamente. Se pueden entender todos los conflictos políticos viendo este cuadro con dos ejes y un puñado de puntos, ¿no? Pero el sociólogo crítico que llevo dentro le dice a mi sociólogo positivista que no es tan sencillo. Que realmente este cuadro tiene muchísimos problemas. Porque os he hablado de un eje cultural. Pero a poco estéis un poco despiertos, que entiendo que hasta ahora es muy complicado. ¿A qué hace referencia ese eje cultural que distingue entre posturas liberales, cosmopolitas y posturas autoritarias tradicionales? Pues cuando uno se mete a ver qué preguntas de las encuestas emplean, hay un cajón desastre bastante loco, que incluye actitudes hacia la Unión Europea, hacia... Sonido súper rápido, hacia los matrimonios de personas del mismo sexo,
medio ambiente. O sea que teóricamente es muy heterogéneo ese cajón desastre, ¿no? Tampoco está claro hasta qué punto las actitudes ante la inmigración, que es un proyecto importante del voto al partido de derecha radical, son culturales o son económicas. ¿Expresan un temor cultural o un temor económico, ¿no? Tampoco está claro si son actitudes, son preferencias, son cosmovisiones generales, y no tenemos ni idea, sabemos muy poco de cómo se anudan en el razonamiento político-moral de la gente todas estas motivaciones, digamos, de distinto tipo, ¿no? Para luego decantarse hacia un comportamiento u otro. Para responder a estas dificultades se ha propuesto otro camino que señala que la clave es la pérdida de estatus social subjetivo. La clave para apoyar al partido de derecha radical. Si la clase gira en torno a lo económico, a los recursos, al poder, el estatus social hace referencia a la percepción subjetiva de una jerarquía simbólica, a creencias culturales sobre el honor, la estima, el respeto. Bueno, son cosas distintas, ¿no? Y de hecho, si uno ve, de nuevo, los datos, ve que el estatus social subjetivo de una parte de la población, en este caso hombres sin estudios universitarios, ha caído en las últimas décadas, ¿vale? Esta relación se ve bien, ha caído bastante. Y ve también que a mayor estatus social subjetivo, menos probabilidad de votar por opciones de derecha radical. O sea que, bueno, la evidencia empírica sugiere que es un camino prometedor. Aunque, de nuevo, bueno, hay matices, pero no me da tiempo. Pues bien, esta idea de venir del estatus social, de algún modo, conecta con la recuperación de la idea de reconocimiento en la filosofía política contemporánea. De algún modo debería ser algo así como el correlato en la investigación social del concepto filosófico normativo de reconocimiento, ¿no? El reconocimiento, tengo aquí una cita de Fraser, pero supongo que ya lo sabéis lo que es, no hace falta que os lo explique, un humilde sociólogo. Pues bien, ¿podría estar unido el auge del autoritarismo a problemas de falta de reconocimiento entre diversos grupos sociales? Irónicamente, la idea de reconocimiento se formuló para dar un horizonte normativo contra la opresión y la estigmatización de determinados grupos, pues minorías étnicas, personas LGTBI, migrantes, y ahora podría servir justo para lo contrario, para dar carta de naturaleza a la reacción opresora y estigmatizadora de otros grupos, hombres blancos sin estudios, trabajadores descualificados, que ven amenazada su posición en el mundo. Así pues, esta vuelta del reconocimiento conduciría a una difusa política del resentimiento, que es la que alimenta el auge del autoritarismo. Y en cierto modo, esto es lo que uno encuentra en etnografías, como una de Ashley Hosel, muy famosa, que se llama Extraños en su propia tierra, de personas, digamos, en una posición, digamos, de baja, que escogen como adversarios, como enemigos, a quienes les adelantan en la cola de la estructura social, negros, mujeres, etc. Bien, esta era, digamos, la última sugerencia que quería decir antes de terminar, y aquí ya pues es puramente especulativo o tentativo, ¿no? En realidad es solo una sugerencia porque decir que es un problema de estatus social subjetivo, de reconocimiento, es solamente un punto de partida. ¿Qué quiere decir eso, no? La cuestión es abrir la caja negra del estatus social y de reconocimiento y ver qué hay dentro, ¿no? Con qué materiales se experimenta o se produce esta experiencia de falta de reconocimiento, de pérdida de estatus, ¿no? Y aquí sí, ya mi papel de sociólogo positivista y empirista empieza a resultar un poco molesto. Empiezo a desembarazarme de él, porque creo que las encuestas no sirven para casi nada a la hora de entender este problema, ¿no? Y que la vía más prometedora es hacer etnografías como la de Ashley Hosel, la que tenía otras tantas de las que ya no puedo hablar, que nos acerquen a la experiencia, a los horizontes, a las expectativas, los anhelos de estos grupos sociales, ¿no? Y nos permitan saltar el muro de empatía que muchas veces nos impide, nos bloquea
para entenderlos, ¿no? Y nos hace que adoptemos una actitud, digamos, paternalista o condescendiente, ¿no? Por supuesto, este esfuerzo comprensivo de empatía tampoco debe hacernos ser demasiado comprensivos en términos morales, ¿no? Hay posturas que pueden no justificarse, ¿no? O demandas que no deben ser satisfechas, demandas de reconocimiento que no deben ser satisfechas. Cuando se desafían jerarquías sociales, cuando hay avances democráticos igualitarios, es normal que haya grupos que se opongan, ¿no? Hemos de contar con ello. Pero hay otros conflictos que sí se pueden evitar, o que al menos podemos evitar que se articulen con otros agravios que carecen de justificación normativa, ¿no? Eso, por ejemplo, la relación machista. Para concluir, ya para deshacerme por completo de mi papel de positivista centrado en los hechos, me gustaría señalar que una de las tareas del trabajo político para luchar o para defenderse del autoritarismo actual es precisamente ver cuáles de esos conflictos y cómo se pueden evitar. Esos conflictos basados o que tienen su base en la falta de reconocimiento, ¿no? ¿Qué demandas de reconocimiento son legítimas? ¿Cuáles no? Y cómo pueden rearticularse los ejes de conflicto partiendo de ellas, ¿no? Con la vista puesta, digamos, en ampliar las filas de los proyectos emancipadores, democráticos e igualitarios y debilitar las filas de la reacción autoritaria, ¿no? Pero decir esto en términos tan generales no es decir mucho, así que podemos dejarlo para otro día. Muchas gracias.